message from Anonymous 41. Hola a todas y todos. Os presentamos la segunda entrega de la serie Educación Mediática para una ciudadanía crítica. En esta ocasión vamos a ofreceros 7 videocápsulas dedicadas a reflexionar sobre la naturaleza de las imágenes y cómo se construye su significado. Cabe preguntarse, en primer lugar, ¿por qué analizar imágenes? ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad se hace este análisis? Quizás puedan parecernos preguntas intrascendentes o demasiado obvias. Analizamos imágenes, en primer lugar, porque vivimos rodeados de fotografías, películas, series de televisión, publicidad, videojuegos, en definitiva, de imágenes que están reclamando nuestra atención constantemente. Y lo hacemos también porque la propia atracción que nos suscitan las imágenes ya es, en sí misma, una buena razón para estudiarlas. En definitiva, analizamos imágenes porque, en general, las imágenes son una fuente de placer. Decía Aristóteles en su Metafísica que la vista es el órgano sensorial más importante, a través del cual conocemos el mundo. Es decir, analizamos imágenes para satisfacer nuestra curiosidad natural, nuestro deseo de conocer y comprender el mundo que nos rodea. Algunas pensadoras, como Laura Mulvey, señalan que las imágenes suscitan en los hombres y en las mujeres un placer visual, que conecta la imagen con el universo de nuestros sueños más inconscientes. De este modo, vivimos inmersos en un mundo de imágenes, una iconosfera que ha cambiado nuestra forma de percibir el mundo. Esto es, precisamente, lo que plantea Matrix, la trilogía de películas de las hermanas Wachowski, que habla de un futuro distópico donde la humanidad está atrapada, sin saberlo, en una realidad simulada, controlada por máquinas inteligentes. En El show de Truman, Peter Weir narra la historia de un joven, Truman Burbank, cuya vida ha sido retransmitida por televisión desde su nacimiento hasta el momento en el que descubre la terrible verdad de la que ha sido víctima. Este guión de Andrew Niccol anticipa la aparición de Gran Hermano, el famoso programa de telerrealidad que se estrenará un año después en Holanda en 1999. Por tanto, estamos inmersos en un tsunami de imágenes, como Eric Kessels ejemplificó a través de su instalación Photography in Abundance, expuesta en el Museo de Fotografía de Ámsterdam, FOAM, en 2011. Así, Kessels expresa que ya no se miran las imágenes, sino que se consumen como otros miles de productos de la sociedad de masas. Conocemos el mundo a través de las imágenes. Martin Parr, con sus fotografías de visitantes del Louvre, nos muestra descarnadamente que nuestra comprensión del mundo se construye a través de las imágenes. Es evidente que en los últimos años hemos asistido a importantes cambios en la cultura visual contemporánea. Ya no somos testigos de los acontecimientos, sino que somos registradores de imágenes. Se ha producido una importante erosión del carácter testimonial de la fotografía, así como una sustitución de la idea de documento por la de marca biográfica. Lo que se busca decir es, yo estaba ahí, e inscribirse en el acontecimiento. Por todo ello, podemos entender que, actualmente, interesa más la imagen que el hecho. El hecho no existe sin imagen. En la película de Stanley Kubrick, La naranja mecánica, el protagonista, Alex, un violento delincuente sometido a un cruel tratamiento conductista, afirmaba: Es curioso que los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla. Mientras era sometido al tratamiento Ludovico para poner fin a sus violentas conductas. Lo real, como los colores del mundo, ha sido suplantado por las representaciones de lo real, con lo que se destaca el carácter de simulación de las imágenes en nuestra cultura. En realidad, esta secuencia del film de Kubrick es una metáfora del mito de la caverna de Platón. Así pues, Kubrick nos ofrecía ya en 1971 una auténtica lección magistral sobre el estatuto de las imágenes en la sociedad contemporánea. Pero, ¿con qué finalidad analizamos imágenes, sean pinturas, fotografías, películas, programas informativos o series de televisión? Podríamos responder que analizamos imágenes para entender cómo construyen su significado. En este sentido, habría que subrayar que ninguna imagen es inocente, que toda imagen, en tanto que representación, es el resultado de una mirada. Como dijo John Berger, las imágenes son modos de ver, es decir, son construcciones culturales que reflejan las creencias, intereses, deseos y obsesiones de sus creadores y de las sociedades en las que viven o vivieron. Decía Gombrich que el ojo que contempla una imagen nunca es inocente, pero tampoco lo son las imágenes, porque toda imagen es una interpretación de la realidad.
Porque toda fotografía siempre ha sido tomada por una fotógrafa o fotógrafo, que nos ofrece una selección de un tiempo y espacio fotográfico. En definitiva, toda imagen nos presenta un determinado punto de vista. En este sentido, las imágenes no nos dicen nada, nos mienten o son oscuras como jeroglíficos mientras uno no se tome la molestia de leerlas, es decir, de analizarlas, descomponerlas, remontarlas e interpretarlas. En efecto, probablemente no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos continuar describiéndolo críticamente e interpretarlo adecuadamente. En la era de la desinformación, ese puede ser el equivalente moral de la intervención. En definitiva, analizar una imagen, como afirma Santos Zunzunegui, es una operación que nos ayuda a comprender cómo comprendemos. Es un ejercicio de introspección que nos ayuda a preguntarnos cómo nos sentimos ante las imágenes y cómo nos ayudan a ver el mundo de otras maneras. Y así finalizamos este vídeo. Recordad que cada uno de los vídeos de la serie Educación Mediática para una ciudadanía crítica viene acompañado de una unidad temática con orientaciones y actividades que se pueden consultar en internet. ¡Hasta pronto!